Muy bien, te quiero dar una gran bienvenida a lo que es la séptima semana de la incubadora de crecimiento. En esta semana vamos a trabajar con un tema importantísimo que parece menor si lo vemos desde lejos, que es el tema de los detractores de la acción. Detractores de la acción masiva. Básicamente vamos a trabajar muchísimo con el miedo. ¿Qué es el miedo? El miedo es el sentimiento de desconfianza que impulsa a creer que ocurrirá un hecho contrario a lo que se desea. Eso es lo que nos dice directamente el diccionario, la definición. El miedo, básicamente este sentimiento de que algo no saldrá como uno desea, el miedo es la pérdida de control. Y ya hemos hablado bastante, hemos profundizado bastante, que la pérdida de control para el ser humano es sinónimo a falta de felicidad o descontento. Cuando las cosas salen como yo espero, como yo quiero, yo tengo el control, por ende soy feliz si se quiere, porque salen las cosas tal cual como yo deseo. Entonces, cuando yo pierdo el control, estoy entrando en la zona de lo desconocido. Entonces también se puede decir que el miedo es todo lo contrario a la zona de confort. Lógicamente tenemos miedo porque estamos en una zona de confort. Sin embargo, después del miedo está esta zona abismal que es lo desconocido. El pensamiento común nos dice que los que tienen miedo nunca van a lograr algo. Y la realidad fáctica, la realidad empírica, es que el miedo nunca se quita. A ver, es muy común que sea de público conocimiento, de público dicho, que los que tienen miedo no pueden accionar, no pueden atravesar sus obstáculos, no pueden ir a buscar más. Y es lógico, si se quiere, esto de que el miedo pueda detenernos, puede ser un detractor de esta acción, puede ser esta barrera que nos impide saltar hacia esa vida que queremos. Sin embargo, lo que sucede en la realidad es que todos tenemos miedo. El miedo no se quita, avances lo que avances, siempre vas a encontrar miedo. Si bien, sí, como bien se dice, el miedo, la vida que querés está después del miedo, la vida que te tocó está antes del miedo. Cuando uno cruza ese miedo, empieza a acercarse a esa vida que desea, hacia ese éxito personal. Sin embargo, cuando uno cruza ese miedo, siempre se encuentra otro, y siempre va a haber otro, y siempre va a haber otro, y te lo voy a demostrar rápidamente en unos breves minutos. Pero el miedo siempre va a estar, siempre le tenemos miedo a algo. ¿Y por qué? ¿Por qué siempre tenemos miedo? ¿Qué es el miedo? El miedo no es otra cosa que un químico en tu cuerpo. No es otra cosa que tu cuerpo diciendo para allá no, o para allá no. Esto sí, esto no. Básicamente el miedo es un químico que te va a hacer ser más prudente, que te va a procurar una seguridad y una toma de control. Te va a dejar en esta zona de confort, en lo conocido. ¿Y por qué pasa esto? Porque, muy bien, si no tenemos miedo, yo salto de un precipicio y muero. Si yo no tengo miedo, el niño no tiene miedo, nace sin miedo, no lo conoce, lo va adquiriendo con la experiencia y con lo que se lo dicen los padres, por supuesto, y el entorno social. Yo prendo un fósforo y el nene va a querer agarrarlo, el bebé va a querer metérselo a la boca, lógicamente se va a quemar, le va a doler y a partir de ahí va a generar un miedo al fuego. ¿Qué pasa? El miedo es una creencia, por supuesto todos son creencias. Sin embargo, además, esta creencia, por supuesto, como todas, está creada por el entorno la gran mayoría de las veces y por acontecimientos. Entonces generaste miedo por círculos también. Volvemos siempre a los círculos y a estímulos, por supuesto. Este miedo se generó por tu entorno, generalmente cuando fuiste chico, por lo que escuchaste, por lo que viste y por acontecimientos especiales. Pero como toda creencia, como todo químico de tu cuerpo, siempre va a estar ahí por algo y siempre te va a ayudar a sobrevivir. Y acá puedo ponerte la imagen bien simple de que si no teníamos miedo en la época de las cavernas, cuando dejó de evolucionar nuestro cerebro hace 200.000 años, básicamente venía un tigre de dientes de sable y nosotros le podríamos ir a abrazar porque era un muy lindo gatito, por ejemplo, porque era tierno. Pero si nuestro cuerpo no libera químicos que te dicen esto me da miedo, hay que huir, nosotros no sabemos qué hacer y ese bicho, ese animal con los colmillos gigantes, con una cara de desesperado que te va a atrapar, lo va a hacer, básicamente te va a despedazar. Si nosotros no tenemos miedo, nuestra vida básicamente llegaría a su fin de manera muy pronta y la supervivencia no se garantizaría. Así
terminamos llegando a que el miedo es uno de los motivadores y detractores más grandes de la acción. ¿Por qué digo motivadores y detractores? El detractor es aquello que lo limita, lo elimina, le hace la contra. Eso significa detractor. El miedo te motiva para accionar, porque si yo no tengo miedo al tigre, no corro, o no lo ataco, no me defiendo. Es decir, me motiva que yo me mueva, me motiva que yo accione. Y a la vez también es uno de los limitantes más grandes de la acción. ¿Por qué? Porque si yo tengo miedo a buscar lo que estoy queriendo, si yo tengo miedo a hablarle a esa persona, nunca va a suceder nada y me voy a quedar paralizado. Entonces llegué a la conclusión de que el miedo y el control son las dos caras de la misma moneda, que es básicamente la zona de confort. Tengo una cara que es el motivador de la acción, te lleva a que te muevas, y por otro lado el que te paraliza. Entonces son las dos caras de la misma moneda. Esta misma moneda se llama zona de confort, la zona de lo conocido. Tu cerebro siempre va a volver, esto es un principio de psicología y neurociencias, siempre va a querer volver a lo conocido, por más que te haga bien o por más que te haga mal. Eso no le importa a la cabeza, simplemente como es lo conocido, significa que yo ahí sobrevivo. ¿Por qué? Porque estuve sobreviviendo todo este tiempo, lo conozco, sobreviví, bien o mal. Puede ser una zona de confort no confortable. Por ejemplo, estuviste en una relación tóxica durante toda tu vida y no podés salir de ahí, no podés conocer más personas. Básicamente esa es tu zona de confort, es lo conocido. Por más que llores todos los días, es lo que vos conoces y ahí tu cerebro entiende que sobrevivís. Entonces va a encontrar todos los motivos inconscientes para volver a ese punto. Por otro lado, querés generar dinero, pero nunca tuviste dinero. Tenés pobreza económica o no te va bien económicamente, es lo conocido. Tu cerebro siempre va a querer volver a ese punto porque ahí sobrevivís. Y ahí entremos en un punto, en un juego dialéctico si se quiere, en el que yo no quiero sobrevivir o supervivir, no quiero la supervivencia, quiero vivir, quiero ir más allá de la supervivencia. Entonces ahí está la parte de la autonomía, del libre albedrío, de esta ilusión que tenemos de libertad, de que podemos hacer las cosas según nosotros queremos. Que somos libres básicamente, pero esa libertad llamada raciocinio es el 10% de nuestro cerebro, y nuestro cerebro, compuesto por el 90% inconsciente, siempre va a querer volver a esta zona de confort, a la zona de lo conocido, donde no tiene que moverse, no tiene que escapar de algo y no tiene que salir hacia eso en lo que no tiene control. Lo conocido es aquello que controlamos. Nos vamos a quedar en esta zona de confort por miedo al fracaso. Este es uno de los miedos más comunes que existen. Nos impide ver y analizar la enseñanza que una caída, que un error nos puede dar. Cuando uno aprende de sus equivocaciones y de su fracaso, está ganando algo, está ganando experiencia, está ganando conocimiento, está ampliando su capacidad de prever un evento futuro y de tomar una mejor decisión. Todo eso es lo que uno genera cuando aprende del fracaso. Por ende, si yo estoy generando algo, estoy ganando algo. Y ahí es cuando sale la frase, a veces se gana, a veces se aprende. El miedo al fracaso es un detractor de la acción total. Si yo quiero emprender un negocio y tengo miedo a fracasar económicamente, a que el negocio mismo no funcione, nunca me voy a mover. Entonces, la vida que quiero está después del miedo, la vida que tengo, me tocó, lo que me pasó, todas mis condiciones, está antes del miedo. La decisión me lleva más allá del miedo. La no decisión, que también es una acción, también es una decisión, me deja en el lugar donde estoy o incluso empeorando. Si yo quiero irme a vivir a ese país, por supuesto que voy a tener miedo al fracaso, a que me vaya mal, a que no me vaya bien económicamente, a que no encuentre un buen lugar, no sé, hay miedos. ¿Por qué? Porque es lo desconocido, es literalmente una tierra desconocida. Tengo miedo al fracaso. Este miedo es uno de los más comunes, va a impedir a que yo accione. Por otro lado, el miedo al qué dirán, otro miedo súper común. ¿Qué va a decir el resto? ¿Qué va a decir el resto incluso si yo fracaso? ¡Upa! ¿Por qué? Porque es muy común. Porque nos empezamos a rodear de círculos que critican demasiado. Empezamos a rodearnos de círculos que ven lo malo en todo. Empezamos a rodearnos de círculos mediocres
que como una persona está haciendo más allá de lo esperado, el círculo mediocre busca encontrarle la falla, encontrarle el error y todos los motivos por el cual esa persona va a fracasar. Y cuando fracasa, lo juzga, se burla, critica. El famoso te lo dije, se le tiene mucho miedo a muchas personas. ¿Qué sucede? Está esta frase, gran frase de Steve Jobs, que dice: nunca vas a ser criticado por alguien que esté haciendo más cosas que vos. Siempre vas a ser criticado por alguien que esté haciendo menos o absolutamente nada. Este miedo al qué dirán es súper común, detiene el accionar y es uno de los miedos más paralizantes que existen. Por otro lado, miedo al éxito, y sé que suena raro. Tengo miedo al éxito personal, miedo al dinero, miedo a que me vaya bien en el amor, miedo en estar sano emocionalmente. Sí, es un miedo muy inconsciente que parece ilógico. ¿Cómo voy a tener miedo a que me vaya bien? Pero es un miedo tan común y tan inconsciente que es el que provoca el famoso autosabotaje. ¿Cómo puede ser esto de miedo a estar bien? Miedo al bienestar emocional, psíquico, como le quieras decir, psicológico. Resulta que este miedo lo generan la mayoría de personas que tuvieron una historia de vida bastante dura. ¿Qué sucede con esto? Si yo durante toda mi vida sufrí bastante, generalmente en el sufrimiento uno tiene la posibilidad de poner pausa y ver qué está mal. Y cuando uno ve que está mal, tiene la posibilidad de aprender, tiene la posibilidad de desarrollarse. Cuando uno está mal emocionalmente en su vida, en un momento de declive, la vida es una montaña rusa, a veces estamos bien, a veces estamos mal, siempre va a ser así. Cuando estamos mal, tenemos la posibilidad de salir de ahí y de crecer y de mejorar. En el crecimiento está la felicidad. En el desarrollarse, está neurocientíficamente estudiado que en el crecer, en cualquier aspecto de la vida, está la felicidad. Cuando yo bajo mi vida, la calidad de mi vida, mi bienestar emocional, tengo la posibilidad de crecer y volver a sentirme bien. Acá está la liberación de dopamina en este crecimiento, de oxitocina, básicamente del placer, de la felicidad en el crecimiento. ¿Qué pasa cuando en mi vida está todo bien? ¿Qué pasa cuando ya no tengo problemas, cuando ya he superado, cuando ya hice los duelos, cuando yo estoy bien emocionalmente? Lo que hace la cabeza es buscar este famoso autosabotaje, provocar malas decisiones. ¿Para qué? Para volver a estar abajo. Y a partir de ahí volver a crecer y volver a estar bien. ¿Por qué? Porque entendió que uno sobrevive a través del dolor, a través del sufrimiento, porque ahí tiene el crecimiento. Entonces, existe un gran miedo al bienestar emocional, sobre todo para aquellas personas que entienden que sobrevivir está ligado al malestar, porque ahí crecen. Y somos la gran mayoría de personas. Por otro lado, miedo al dinero. ¿Cómo puedo tener miedo al dinero? Y te lo voy a demostrar muy fácil. ¿Qué pasa si ahora yo te doy 33 millones de dólares? ¿Qué haces con eso? ¿Qué pasa si yo te presto 33 millones de dólares? Vos decís: no, ¿cómo me va a prestar tanta plata? ¿Cómo te lo voy a devolver? ¿Qué haces con tus manos con todo ese dinero? Compras algo, lo guardás, lo escondés, lo enterrás, lo invertís. ¿En qué lo invertís específicamente? Porque muchos dicen: sí, hay que invertir el dinero. ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué lo invertís? O sea, tendrías que tirar el porcentaje, tu portafolio de inversiones. ¿Qué harías con ese dinero? ¿Qué sucede? La cabeza no está acostumbrada a ese poder, porque el dinero es poder, maximiza todo. Y lo que sucede es que se encuentra en una zona de confort. Si yo te doy todo este poder de golpe, lo más probable es que no sepas ni siquiera administrarlo. ¿Por qué? Porque no tenés desarrollado el coeficiente financiero, el FQ, que es tu tolerancia al dinero. Así se le llama directamente. Cuando sepas administrarlo, ahí vas a tener dinero. Es esto de: soy primero rico, hago lo que hace un rico en la administración y después tengo lo que tiene un rico. La riqueza no es un estado numérico, porque eso se pierde, se puede perder, se puede haber una hiperinflación, te pueden robar, lo que sea. Es un estado mental, de capacidad, de desarrollo, de coeficiente financiero. Ahora, si yo te presto dinero, con ese dinero podrías hacer mucho más dinero, si supieras cómo administrarlo. Pero como le tenés miedo, lo más probable es que me dirías: no, tanto dinero no, porque no lo voy a poder devolver. Por otro lado, si generas mucho dinero, tenés un éxito económico,
inconscientemente tu cabeza sale de una zona de confort, por supuesto, y busca problemas. Y aquí se van a encontrar muchos con un sentido de identificación. Ahora tengo que contratar a un contador, ahora tengo que pagar más impuestos, ahora tengo que cuidarme porque me pueden robar, me pueden secuestrar, mi familia se va a enojar, me van a envidiar, se van a aprovechar de mí, solamente van a acercarse a mí personas interesadas por lo que tengo y no por lo que soy. No voy a poder distinguirlo, me van a traicionar. Y todas estas creencias, obviamente limitantes, que nos inculcaron de chicos, que nos dijeron, que nos hicieron ver en películas, nuestros papás, los abuelos, la familia, la cultura, sobre todo latinoamericana, muy fuerte en esto, muy arraigado con todo esto, nos dice que el hecho de tener dinero genera muchísimos problemas. Es algo desconocido, genera muchísimos problemas. Generalmente las personas que te dicen esto son las personas que no han tenido dinero en su vida, en toda su vida, así que, o que no han logrado ese éxito económico al nivel al que podrías buscar. Generalmente sucede así. Entonces, lo que pasa es que nosotros tenemos esta creencia por lo dicho, por los círculos, por lo que escuchamos, por autoridades, por experiencias propias. Y lo que pasa es que le empezamos a tener miedo psicológicamente al dinero. Y así, el miedo a la relación. ¿Qué sucede? Tuviste una relación, tuviste mucho dolor en la separación, sea por el motivo que sea. A partir de ahí, vos decís, no quiero pasar por esto. No quiero volver a pasar por esto. Entonces, tu cabeza, que huye del dolor y se acerca al placer, lo más probable es que evite todas estas situaciones, se autosabotee, meta la pata cuando se está generando algo lindo, o solamente se enfoque en personas totalmente repelentes para uno, o en personas que le provocan dolor a uno. ¿Por qué? Porque es lo conocido también, lógicamente. Entonces, si yo tengo la creencia, los miedos son creencias, si yo tengo la creencia de que todos los hombres son iguales, todas las mujeres son iguales, lo único que voy a hacer es encontrarme todas las mujeres iguales. Es una profecía autocumplida. Es 2 más 2, 4 en todo esto del tema de miedos. Ok, pero no solamente están estos miedos que son súper comunes y que prácticamente todos los tenemos. El tamaño de tu coeficiente financiero y tu dinero que vas a generar en tu vida está determinado por el tamaño que vos tengas de miedo, cómo manejas toda la parte de psicología del dinero, las relaciones que vas a tener y la calidad de estas va a estar manejada también por el tamaño de ese miedo. La calidad de tus logros va a estar determinada por la cantidad de miedo al fracaso que tengas. Los miedos no se quitan, todos los tenemos, en mayor o menor medida, todos los tenemos. Ahora, existen muchos más miedos más comunes, como el miedo a no ser aceptado, el miedo al rechazo, el miedo a la verdad, miedo a no ser aceptado, por ejemplo, el miedo a no pertenecer al grupo, que es muy parecido al miedo al rechazo, que en este grupo me rechacen. Yo si no visto de esta manera, no pertenezco al grupo de los exitosos. Si yo no visto de esta manera, no soy del grupo de los diferentes que van antisistema, que van con un estilo único. Si yo no me he visto de esta manera, no soy intelectual. Si yo no me he visto de esta manera, no soy linda. Entonces, el miedo a no ser aceptado es un gran miedo que nos lleva a actuar. Este es un miedo motivador. Por otro lado, miedo al rechazo, miedo a ir y que me digan que no. Entonces, ahí está, tenés al chico que te gusta, la chica que te gusta, vas y no vas. Justamente esto es un miedo paralizante por el miedo a que te digan que no. Está tu jefe, vos querés un aumento, sabés que lo mereces, querés ese puesto que estás buscando ahí y no vas a decirlo por miedo a que te digan que no. Sos más chico, querés ir a una fiesta, querés ir de vacaciones, no le vas a preguntar a tus papás por miedo a que te digan que no. Y así sucesivamente. El miedo al rechazo. El miedo a la verdad. Las personas que mienten tienen miedo a la verdad. ¿Por qué? Porque les hace reflejar algo que son, que no quieren ser, que tiene consecuencias negativas. Entonces la persona busca mentir para ocultar una verdad propia y generar un beneficio, entre comillas. El miedo al dinero, que lo acabamos de tomar. El miedo al miedo. ¡Upa! ¿Y este? El miedo al miedo. Tengo miedo a sentir miedo. Tengo miedo a salir de la zona de confort. Básicamente es esto. Básicamente evito todas aquellas situaciones que salgan de mi control, que salgan de lo conocido. Tengo miedo a crecer. Ese es básicamente el significado. Miedo al amor.
miedo a estar solo, miedo a estar sola, miedo a perder el trabajo, el miedo al amor, miedo a estar solo, básicamente es prácticamente lo mismo. Como habíamos hablado con el tema de las parejas, miedo a perder el trabajo. No voy a poner este emprendimiento, no voy a poner este negocio porque tengo miedo a no tener más el sueldo seguro, el sueldo todos los meses. Tengo miedo a emprender porque no lo conozco, porque no sé qué va a pasar. Lógicamente un miedo paralizante. Conclusión, todos tenemos miedos, todos. La diferencia son los tipos de miedo y el nivel del miedo que vamos a tener, si es una escala del 1 al 10, por ejemplo. A ver, pero yo te estoy hablando de miedos paralizantes, miedos motivadores. Resulta que sí, que podamos empezar a calificar a cada uno de estos miedos. Así como hacemos prácticamente con todos, creencias limitantes, creencias potenciadoras, de donde los orígenes de las creencias, prácticamente todo lo podemos calificar. Y al igual que al tiempo, vamos a poner miedos proactivos y miedos reactivos. Los miedos reactivos son aquellos que actúan como un paralizador o como un distractor, y el miedo proactivo es aquel que sirve como un movilizador o un motivador. ¿Qué significa esto? Un paralizante, un miedo paralizante te hace quedarte exactamente en el mismo lugar, no avanzas, no creces. Entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué reactivo? Recordemos cómo utilizamos en la administración el tiempo. El tiempo proactivo es aquel que me acerca a mi éxito personal, el tiempo reactivo es aquel que no me acerca a mi éxito personal o que incluso me aleja de mi éxito personal. El miedo paralizante es un miedo reactivo porque no te permite avanzar, no te permite ir hacia adelante, hacia ese éxito personal, te mantiene en la situación tal cual estás. Se me ocurrió una frase el otro día, leyendo, pensando, reflexionando sobre el tema, sobre todo de esta responsabilidad absoluta sobre el crecimiento. Estaba leyendo un libro y se me vino esta frase. La mediocridad es aceptar ser la misma persona para siempre. Aceptar ya no mejorar, ya no cambiar. El preciso momento en el que yo establecí un parón, una pausa, tuve este miedo paralizante. Estoy siendo mediocre porque no me exijo ir más allá. ¿Qué significa esto? No me exijo ir más allá, que no crezco. Cuando no crezco, no provoco dopamina o oxitocina. Básicamente, cuando no crezco, estudiado neurocientíficamente, no soy feliz. Entonces, el miedo paralizante es un miedo totalmente reactivo que te aleja de tu éxito personal. Este es un miedo malo, si se quiere. Recuerden, yo no utilizo esto de miedos buenos, malos, algo bueno, malo, verdad, mentira. Simplemente me sirve o no me sirve. En este caso es un miedo que no te sirve para tu éxito personal. Y sí, los miedos no son malos en general. ¿Te sirven o no te sirven? ¿Proactivos o reactivos? Por otro lado, el miedo distractor. Este miedo que te hace no ver lo que sabes que tenés que ver, no ver aquello que te podría hacer mejor, no ver estos desafíos. La famosa frase de no, yo no necesito dinero para ser feliz. No, el dinero no es tan importante, el dinero no me sirve, el dinero no es importante para mí. Es un miedo distractor, le tenés un cagazo terrible al dinero. El dinero no podrá ser la felicidad, no para todos, pero sí afecta en todos los aspectos más importantes de la felicidad, de la vida. No es la vida, pero sí afecta en todos los aspectos. En la salud de tus hijos, en la educación de tus hijos, en tu salud, por supuesto, en tu educación, en tus experiencias, en tus aventuras, en tu seguridad, en tu calidad de vida, en la calidad de tu comida, en la relación que vas a tener con tu pareja, porque de ahí van a salir un montón de experiencias. En fin, el hecho de yo no necesito dinero, no es tan importante, es un miedo distractor, le tenés un cagazo bárbaro al dinero. Esto de yo estoy mejor así solo. Sí, te creo si tenés un desarrollo personal tan grande que te permite estar bien con vos mismo, bien con vos misma, en un desarrollo personal, en un amor propio excelente. Somos seres sociales por naturaleza, necesitamos de los demás o tendríamos que estar con los demás por una cuestión de supervivencia. Esto de yo estoy bien solo puede tener dos caras. Una, este amor propio en el que no necesito a nadie, si viene alguien genial, lo disfrutamos, y el otro es, no me quiero poner en pareja, no quiero estar con nadie porque el resto me daña. Ese es un miedo distractor, esto que yo me cuento de no quiero estar con nadie. No, es muy diferente del amor propio, de no necesito a nadie, así estoy bien. Si viene alguien que sea chingón, que sea buena onda, que le suma a mi vida, que es una persona proactiva, un buen círculo, bienvenido, ahí estoy abierto. Hay personas que ni siquiera están en ese punto, miedo distractor.
Así hay miedos paralizantes, distractores y tenemos los miedos motivadores o movilizadores. Son estos miedos que te llevan a actuar. Son miedos proactivos, miedos que te sirven. Yo le tengo miedo a la pobreza. Yo pasé diferentes circunstancias en mi vida, la historia de la cebolla, que me hace dar miedo a eso. Tengo miedo a... ¿Cómo es esta palabra? Miedo a la falta de conocimiento, miedo a la ignorancia. Tengo miedo a la ignorancia. Hasta me cuesta sacar la palabra precisa porque la saqué tanto de mi vocabulario. Vamos a trabajar con el tema vocabulario, las palabras que utilizamos. La saqué tanto de mi vocabulario que no existe ni siquiera el concepto. Tengo miedo a no ser útil. Tengo miedo a ser inútil, sería, prácticamente. Entonces, yo tengo esos miedos. Esos miedos me llevan a actuar, me llevan a estudiar más, me llevan a trabajar más, a tener más energía. Tengo miedo a dormir de más. Entonces, ese miedo es un miedo movilizador que me hace levantarme de la cama, eso que hablábamos con la parte de la administración del tiempo. Es un miedo totalmente proactivo que me sirve. Entonces ahí empezamos a decir, los miedos, sociológicamente entendidos, son malos. Pero después cuando yo lo empiezo a analizar y lo empiezo a estudiar, todos tenemos miedos. Y hay miedos que me sirven y hay otros miedos que no. Ahora, volviendo a los círculos, y cada vez las clases se van haciendo más complejas, vamos incorporando elementos de semanas anteriores, porque sí, porque todo esto es progresivo, acumulativo. Hablando de círculos, existen círculos de miedos reactivos. Quien miente, quien juzga, quien celebra el fracaso ajeno, quien busca lo negativo, quien critica las espaldas y quien denigra el éxito de los demás, entre muchísimas otras cuestiones. Son círculos de personas con miedos reactivos. El miedo al dinero, por ejemplo. Entonces, ¿qué sucede si yo me junto constantemente y si me he rodeado toda mi vida con círculos y estímulos de miedos reactivos? Miedo al dinero, por ejemplo. Y sí, lo vas a incorporar. Lo más probable es que lo puedas incorporar. ¿Qué va a pasar? Algún día, por X motivo, probablemente por una herencia, porque ganaste mucha plata, porque ganaste un juicio, porque ganaste la lotería, no sé, te va a llegar mucho dinero, de golpe, mucho. Depende para quién. Te va a llegar dinero de golpe y no vas a saber qué hacer. Lo vas a tener ahí quieto, perdiendo, lógicamente depreciándose por la inflación. Lo vas a perder muy rápido, lo vas a invertir súper mal, vas a comprar puro pasivo. No vas a saber en dónde meterlo. Entonces, eso es miedo al dinero. Sí, lo es. Aparte de una falta de inteligencia financiera, falta del desarrollo del FQ, es miedo al dinero. Uno tiene todas estas faltas por miedo al dinero. Porque inconscientemente se ha juntado con círculos reactivos que han criticado a las personas que tienen dinero, que han generado peleas por dinero, que esa es total carencia, pelear por dinero, que han escuchado toda su vida que si uno tiene dinero lo va a secuestrar, que si uno tiene dinero es narco, que si uno tiene dinero es mala persona, porque por ahí el propio círculo, por ejemplo, de la Iglesia Católica, que en este caso hay un montón más deben ser, pero yo conozco la Católica, que muchas veces malinterpretan la Biblia para castigar a quien tiene dinero. Es más fácil ver un camello en el desierto atravesar una aguja que ver un millonario entrando al cielo. Creo que esa es una cita literal, textual de la Biblia. Malinterpretada, porque también hay un montón de puntos en la Biblia que hablan de la abundancia, que quien más tiene, más se le dará. En fin. Entendiendo esto, si yo me junto con personas que tienen miedo, consciente o inconscientemente, es decir, disfrazado de excusas, disfrazado de críticas, de juicios, ese que tiene un buen auto es narcotraficante. Ese que tiene ese auto lo está usando para mostrármelo a mí y que yo me ofenda. Entonces, para el pájaro que nació en una jaula, con padres enjaulados, volar es una enfermedad. Entonces, tengo que analizar no solamente los hábitos de mis círculos, no solamente la mentalidad,
de mis círculos, no solamente los éxitos personales de mis círculos, sino también los miedos. Que tengan miedos compatibles. Porque si te rodeaste solamente de gente que tiene miedo al dinero, miedo al éxito, miedo a una buena relación, miedo a la salud incluso, miedo al bienestar emocional, miedo al rechazo, miedo a no ser aceptados. Si nos juntamos con personas que tienen miedos reactivos, probablemente incorporemos los mismos y a partir de ese momento vamos a empezar a incorporarlos y a materializarlos y a detenernos, paralizarnos. ¿Y qué sucede cuando un miedo es paralizante? Bueno, está bien, me mantengo en el mismo lugar. Resulta que las cosas nunca se mantienen en el mismo lugar. Todo tiende al cambio, todo tiende al caos, según la ley de la termodinámica. El universo tiende al caos en general. Hay una conferencia muy buena de Diego Dreyfus que habla sobre esto. Resulta que las cosas no son estáticas, sino que son dinámicas. Hablando un poquito más técnico, yo empiezo a mezclar de todos los temas, pero va al grano, va al punto. Cuando yo me quedo quieto, no me estoy quedando quieto, en realidad estoy retrocediendo. Cuando yo le puse una pausa a mi vida y dije a partir de acá no crezco más, estoy decreciendo. No es que me mantengo en el mismo lugar, el tiempo pasa, el tiempo no espera a nadie. El tiempo no espera al algún día. Entonces, es súper interesante analizar con quiénes nos estamos juntando, por supuesto. Porque así vamos a llegar a círculos de miedos proactivos. Miedo a la pobreza, miedo a no dejar un mundo mejor para los que siguen, miedo a la falta de crecimiento, miedo a la pobreza. Tengo miedo a no tener dinero. Es un miedo que te motiva para salir de ahí. Ok, ahora lo ideal sería tener miedo a no ser exitoso económicamente, porque si ya salís de la pobreza probablemente te quedaste en ese punto, porque no son extremos pobreza, riqueza, no, hay un punto medio ahí. Entonces necesito un nuevo miedo que me lleve hacia ese éxito económico que yo estoy deseando. Por otro lado, el miedo a no dejar un mundo mejor para los que siguen, el miedo al legado, el miedo de no aportar, el miedo a ser inútil. Me va a llevar, me va a mover a crear un mundo mejor para mis hijos, a cambiar este sistema educativo por acá, a cambiar este sistema financiero por acá, a buscar, a no depender de un político, a no depender de un partido político para hacer el cambio que yo quiero ver en las generaciones futuras. Entonces voy a hacer todo lo posible por dejarle a mis hijos, a mis nietos o a las futuras generaciones, quienes sean, un mundo mejor económicamente, socialmente, de valores, hasta de salud, como prefiera. El miedo a la falta de crecimiento. Este miedo al miedo, no sé cuál sería la palabra contraria, el antónimo. Hay palabras que he eliminado de mi vocabulario, conceptos. Cuando uno elimina un concepto, parece no existir en la vida de uno mismo. Ya vamos a trabajar con las palabras. El miedo a la falta de crecimiento, el miedo a la mediocridad, te lleva, te impulsa a ser mejor cada día. El miedo a la ignorancia, esta palabra que me costaba que salga, el miedo a la enfermedad. Si yo tengo miedo a la enfermedad, voy a buscar todos los medios para ser saludable. Me voy a preocupar en este envase que se llama cuerpo, que te va a llevar también a tu éxito personal, es parte. El miedo a ser un mal ejemplo, el miedo a ser uno más del montón. A estos dos le tengo muchísimo miedo. El miedo a ser un mal ejemplo. El miedo a no cumplirles a ustedes. El miedo a no aportarles. El miedo a que confíen en mí y yo no devolverles 10 veces el valor de esa confianza. Eso yo le tengo miedo. El miedo a no estar a la altura. El miedo a no poder, bueno, va de vuelta con esto el miedo a ser inútil. Pero el miedo a ser un mal ejemplo, a mí me lleva todos los días a mejorar en casi todos los aspectos de mi vida, aunque sea un 1%, pero me lleva a crecer. ¿Qué pasa si vos tenés miedo a ser un mal ejemplo como padre, como madre, como hermano? Porque por ahí somos muy buenos ejemplos en un par de cositas. Obvio que no se puede ser perfecto, pero hay pilares más importantes que otros. Hay ciertos pilares que hacen a la vida. ¿Qué pasa si yo le tengo miedo a eso? Entonces,
Ya vamos a ver cómo poder trabajar miedos, cómo poder eliminar los reactivos e incorporar proactivos. El miedo a ser uno más del montón. Este miedo me ha perseguido siempre. No sé si es porque de adolescente escuchaba rap, que habla mucho de esta conciencia, no trap, rap consciente, cancerbero, muy recomendado. Este miedo a seguir a las masas, después que leí 1984, también el miedo a ser un esclavo sin que me dé cuenta, parte del rebaño que vaya todo para el mismo lugar sin... No digo que esté mal para dónde van todos, pero de no pararme a ver hacia dónde estamos yendo, de cuestionar, de analizar por qué todo el mundo va para allá. Después que leo Padre Rico, Padre Pobre, por supuesto la gran mayoría, el 95%, sigue un camino que ni siquiera sabe que existe otro, o ni siquiera sabe cómo es. Entonces por lo menos me pude parar a cuestionar y ver qué elijo. Lógicamente estoy haciendo lo mismo que un montón de personas. Siempre va a haber alguien haciendo lo mismo que uno, siempre, no somos tan diferentes. Pero ser uno más de esa masa, de ese rebaño, a mí me llevó a dar un salto extraordinario. Entonces, si vamos a hablar del tema de emprendimiento, después de leer Padre Rico, Padre Pobre, digo, bueno, no quiero ser el camino seguro, entre comillas, del sueldo, del empleo, quiero ir por el lado de los negocios, por el lado del emprendimiento, el lado del ser empresario. Ok. Ya en sí me estoy diferenciando del 95% de la sociedad. Dentro de ese 5%, yo voy a ser, porque ese constituye un nuevo 100%, voy a constituir un nuevo 5% de los que dentro de ese mundo se vayan al extremo, den siempre más, vayan mejorando en todos los aspectos, siempre un poco más allá del talento. Voy a trabajar como nadie de ellos, como el 5% nomás, como el 5% de ese 5%, y así. Entonces tengo miedo a ser uno más. Entonces, ¿cuál es la conclusión? Juan, ¿qué hago con el miedo? Porque me explicaste miedo, me los clasificaste, todo. Lógicamente vamos a trabajarlo en la sesión en vivo, de práctica el domingo. Sin embargo, hay dos formas que yo considero que son las más efectivas. Hay muchas formas de eliminar los malos miedos o cambiarlos. Hay que partir de que los miedos no se quitan, siempre va a haber miedo. Atravesaste uno y encontraste otro, siempre va a haber. Entonces, esto de no soy una persona con miedos no existe. No. Hay que partir de que la creencia de que las personas exitosas son aquellas que no tienen miedo, no. Una de las formas es aumentar mi nivel de persona. El miedo no se quita, simplemente se hace más pequeño. Cuando yo crezco, mi nivel, suponete que vamos a poner una escala de que vos tenés un miedo al dinero, que te diste cuenta de tener un miedo al dinero en una escala de 9, del 1 al 10, teniendo como muchísimo miedo al 10, el máximo. Si yo crezco mi desarrollo de este coeficiente financiero, el FQ, aprendo a gestión de finanzas, de ventas, de negocios, de marketing, si yo aprendo, si yo me reúno con otros círculos, voy a crecer mi nivel de FQ, voy a aumentar mi nivel y quizás lo llevo hasta un nivel 10. Entonces, el nivel 9 que parecía de problema económico disminuye, es un problema menor. Suponete que en realidad era un nivel 5 del problema, solo que vos lo maximizaste porque no tenías idea de ese mundo. Todo lo desconocido, nunca habías abierto un libro de finanzas de lo básico, de lo más básico. Entonces, cuando yo aumento mi nivel, cuando yo crezco, el nivel del miedo disminuye. Uno de los secretos es transformarse, crecer. Si yo empiezo una muy buena forma, es el estudio, aprender en cabeza ajena, no solamente por la experiencia. Si yo no sé vender, yo no sé administrar dinero, lógicamente voy a ir, me voy a chocar, voy a fracasar. Por supuesto, eso está garantizado, todos fracasamos. Cuando salís de tu zona de confort, vas a fracasar. Lo bueno es aprender. Si vos solamente te limitas a tu experiencia, te van a salir canas, podés tener 5 vidas, reencarnar 5 veces, pero nunca vas a llegar al conocimiento del inconsciente colectivo y del consciente colectivo que ya atravesó todo eso y que se acumula en libros, en mentores, en coaches, en personas que ya han logrado ese nivel. Entonces, una gran forma es aprender de cabeza ajena, por eso leo tanto. Porque aprendo de las mentes más brillantes del mundo. ¿Qué pasa? El miedo se reduce muchísimo porque yo crezco mi capacidad. Ok,
No solamente con el dinero, también con las emociones. Si tengo miedo a sentirme mal, o tengo miedo a sentirme bien, me di cuenta. ¿Qué pasa? Voy a aprender muchísimo sobre gestión emocional, inteligencia emocional, sobre vivir en el presente, sobre la meditación. Tengo miedo al futuro, aprendo a meditar. Aprendo a tomar el control, bueno, me preparo para ese futuro, con conocimientos, con herramientas. Esa es una forma. La segunda forma es hacer competir los miedos. Sí. Ponerle un miedo más grande al miedo que tenías. ¿Cómo se hace eso? Tengo miedo al dinero, pero también le tengo mucho más miedo a la pobreza. Muchísimo más, aumentó el miedo. Entonces, este miedo me hace tomar decisiones financieramente más poderosas, más proactivas, que el hecho de tengo miedo al dinero y me paraliza. Tengo miedo a perder el empleo. Este empleo es un empleo que odio. Tengo un bajo sueldo, tengo que trabajar un montón, estoy cansado, odio a mis compañeros, odio a mi jefe, odio todo el empleo. Y sé que tengo que emprender porque quiero generar más dinero, porque lógicamente en un empleo, a no ser que uno tenga extremas habilidades, más contactos que te acomoden en esa empresa, más cierta experiencia, es muy difícil que uno llegue a un súper gran sueldo. Entonces, quiero generar más dinero porque quiero comprarle esto a mis hijos, quiero darle este estilo de mi vida a mis hijos, no sé, o a mi esposa, para mí, lo que sea. Entonces, con un empleo no me va a alcanzar. ¿Qué tengo que hacer? Superar el miedo al fracaso, de que voy a fracasar si pierdo ese empleo, y empezar a aumentar el miedo a no lograrlo, a no tener la vida que merezco, la vida que deseo, la vida que merecen mis hijos, la vida que merece mi familia. Aumento ese miedo. A partir de ahí, cuando uno empieza a poner miedos que compiten a otros y los acrecenta, porque los hace más consciente, a partir de ahí uno empieza a abrir los ojos y empieza a actuar y empieza a crecer. Y otra gran manera es la parte de los círculos. ¿Qué pasa? Estos son ejercicios reales cuando uno camina sobre las brasas. Estoy seguro que alguna vez viste eso o alguna vez escuchaste de gente que camina sobre brasas, sobre cenizas ardiendo. Si no, buscan en YouTube. Hay grupos que literalmente trabajan, Tony Robbins hace mucho esto, pero hay bastantes personas que trabajan intensivamente para cambiar creencias, para eliminar ciertos miedos, para al final del día caminar sobre brasas. ¿Qué pasa si yo de la nada quisiera caminar sobre brasas? Lógicamente voy a tener miedo porque me voy a quemar, por supuesto que sí. Por supuesto que mis pies se van a quemar, entonces no voy a caminar por las brasas, no voy a atravesar ese camino de brasas ardiendo. Pero ¿qué pasa si el resto empieza a caminar y a atravesarlas y no se quema y sale súper feliz incluso? ¿Qué pasa si veo 10 personas que hacen lo mismo? Ah, entonces yo también me animo. Ah, entonces pará, que tiene algo raro esas brasas, no queman, son de mentira. Lo pongo en duda, baja el miedo. ¿Qué pasa? Y esto así aprenden los niños, así aprenden en cabeza ajena. ¿Qué pasa si soy un niño de 3 años y tengo miedo de tirarme por el tobogán porque tengo miedo a las alturas, tengo miedo a lastimarme? ¿Qué pasa si veo a 10 nenes pasar antes que yo, súper divertidos tirándose por el tobogán? ¿Qué sucede ahí? Chicos que no tienen miedo, que al contrario, tienen miedo a no divertirse. Le pusieron otro miedo encima. ¿Qué pasa ahí? El miedo disminuye. El tema círculos va a ser fundamental para trabajar en la clase en vivo del domingo. Te mando un gran saludo. No tengas miedo a participar el domingo. Te mando un gran saludo. Nos vemos el domingo, 10:30 de la mañana, horario de Argentina, como siempre. Si llegamos a cambiar un poco el horario, vamos a estar avisando, por supuesto, como siempre. Te mando un gran saludo. Nos vemos el domingo. Chau, chau.